Hermanos, qué gozo estar aquí entre ustedes. Señor les bendiga. He sido grandemente edificado en esta mañana. Cada canción parecía estar conectada una con la otra. ¿Cuántos dicen amén? Y nos recordaba que la razón por la que nosotros hoy podemos adorar, la razón por la que nosotros hoy podemos presentarnos ante el Señor, es por gracia. Es por su Hijo, nuestro Salvador. Es porque Cristo fue a la cruz en nuestro lugar. Qué gozo, hermanos, poder compartir la palabra del Señor. Quiero que vayan al libro de Tito, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 11 en adelante. Gracias al Señor. Qué bueno es poder compartir el pan y el vino. Reciban saludos de los hermanos de Santo Domingo. Reciban saludos de todos los líderes, del pastor Tomás, de los otros pastores. Estuvimos este fin de semana en la deliciosa ciudad de Jarabacoa, disfrutando del clima fresco de Jarabacoa. Y todavía hay un grupo de hermanos que están allá y les envidio, pero prefiero estar aquí, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. En el libro de Tito, en el capítulo 2, versículos 11 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hermanos, les ruego que me acompañen a orar a nuestro Padre para que Él tenga a bien hablar su palabra en esta mañana a nosotros. No hay expectativa en nosotros acerca del hombre ni de la carne, sino en nuestro Salvador. Por eso vayamos a Él en oración. Padre, eres tú el pastor de tu pueblo. Es tu Espíritu Santo el único consolador. Es Él en quien en verdad ilumina la palabra en nuestros corazones. Es tu Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos santifica. Y es tu poder el que nos capacita, Señor. Por eso rogamos a ti para que tú tengas a bien bendecirnos en esta mañana con tu palabra. Mira, Señor, que tus hijos la necesitan. Mira, Señor, que tu siervo que está aquí delante de tus hijos no tiene la capacidad en sí mismo de poder edificar a nadie si no es por tu Espíritu Santo. Así que clamamos a ti, todo tu pueblo junto, toda tu iglesia. Ven, Señor, y visítanos a través de tu palabra y háblanos lo que tú nos quieres hablar, porque te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, este texto me gusta mucho y me gustaría poderlo compartir en esta mañana con ustedes. Siempre ha habido una discusión en relación a lo que es la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo y la responsabilidad de nosotros. Siempre estamos ahí como, bueno, ¿cuál es la parte que le toca a Dios? ¿Y cuál es la parte que me toca a mí? En todo esto de la santificación y del crecimiento espiritual. Y una vez, cuando yo era adolescente, en una iglesia donde me congregaba, escuché a alguien tratando de explicar esto de la siguiente manera. Y él decía que la salvación era como un valioso diamante que se nos otorga de manera gratuita. Hasta ahí está bien, ¿verdad que sí? Pero que después de que lo recibimos, queda bajo nuestra total responsabilidad cuidarlo y mantenerlo, decía ese predicador. De manera que si por nuestro descuido ese diamante se extravía, se te cayó en el agua,
se te fue por un precipicio o alguien te lo robó, lo perdiste. Así decía él que la salvación era. Por lo tanto, decía ese predicador, como Cristo ya hizo su parte, muriendo en la cruz por ti y salvándote, ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra mediante nuestras obras y disciplinas espirituales, orando, ayunando y buscando a Dios para mantenernos en santidad. Cuando yo escuchaba eso, piensen que yo tenía alrededor de algunos 12 o 13 años y yo, a la verdad, hermanos, no podía comprender cómo Dios me delegaba una responsabilidad a mí tan grande. Un muchacho que no sabía ni dónde ponía los zapatos cuando se los quitaba. Yo creo que eso todavía no ha cambiado. Así que a mí me parecía una carga demasiado pesada para yo llevarla, conociendo mi condición como pecador. Y yo pienso que esto es como una madre. Imagínense una madre que acaba de dar a luz y suelta a ese bebé solito para que el bebé se críe. Y además de eso, ella espera que él crezca y que sea un ciudadano responsable. ¿Te imaginan eso? O, por ejemplo, que usted saque a un analfabeto de una jungla que nunca ha leído ni ha tenido contacto con la tecnología y le regale la computadora más grande, más poderosa y más sofisticada del mundo. Usted se la dé y usted espera que él pueda manejarla sin haberlo instruido ni haberlo ayudado. ¿Le parece lógico? O eso es como que si un rescatista en medio del océano lo saca usted, se está ahogando 10 metros debajo del agua y ese rescatista lo levanta a la superficie y después que lo saca a la superficie le dice, ahora nada a la isla más cercana. Usted a lo mejor le dice, ¿por qué no me dejaste allá abajo? Porque si tú me dices que nade a la isla más cercana, tú me estás diciendo que me muera porque yo no tengo ni fuerza para nadar. Nos parece definitivamente absurdo. Las demandas de la vida cristiana y del testimonio que los creyentes tenemos que darle a este mundo, en ocasiones pudieran ser para nosotros una carga muy pesada, ¿no creen ustedes? Tener que vivir en esta sobriedad, en esta justicia, en esta piedad, alejado de todos los placeres pecaminosos, y se espera que seamos ciudadanos responsables, personas ejemplares, que mostremos amor, misericordia, a fin de que esas buenas obras traigan gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Y si lo miramos desde la perspectiva puramente humana, quizás a nosotros se nos ocurra que a Dios se le olvidó que nosotros seguimos siendo ¿qué? Pecadores. Pero ven acá, y esta expectativa tan alta que tiene Dios sobre mí, parece que al Señor se le olvidó que nosotros todavía somos personas influenciadas por nuestras tentaciones y tentaciones de la vida y que tenemos áreas de debilidad. ¿Cuántos todavía tienen áreas de debilidad? Pero hermanos, nada puede estar más lejos de la realidad que esto que yo he dicho. Porque la verdad es que la gracia de Dios no solo nos fue dada para la salvación, sino que esa misma gracia nos capacita y nos entrena para vivir la vida santa. Oiga bien lo que estamos diciendo, no solo te dio gracia al momento de ser salvado, sino que la gracia te es dispuesta todos los días y a cada instante para que tú puedas vivir la vida que honra y agrada a Dios, para que le traigas buena fama y honor a su nombre. No se nos está demandando algo que previamente el Señor no nos haya capacitado para ello, mediante el mismo evangelio de la gracia que una vez se nos dio para salvación cuando estábamos perdidos. Y precisamente esa es la verdad que el Espíritu Santo nos quiere hablar a través de este pasaje. Y por cuanto nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, por cuanto tú has sido no solo salvado, pero también capacitado, tú puedes y debes vivir una vida piadosa que glorifica a tu Salvador y le da a conocer en el mundo. Vuelvan otra vez al pasaje de Tito capítulo 2. Durante el ministerio misionero de Pablo, Pablo dejó a Tito en la isla de Creta. Yo no sé cuántos de ustedes
ven en su mente la isla de Creta allá en el mar Mediterráneo. Ubíquense allá en el mar Mediterráneo, todos aquellos que nunca hemos ido a Europa, pero más o menos nos podemos ubicar, por lo menos en el mapa yo he ido. Así que si usted ve Europa, ¿verdad? Comience desde España a la izquierda y así se va moviendo hacia la derecha, Grecia. Debajo de Grecia hay una isla que se llama Creta. Cualquiera piensa que yo he viajado para Europa, pero realmente no. Pero yo sé que está ahí porque la he visto en el mapa y me aprendí mi lección de 7º curso de geografía. Así que Pablo deja a su hijo en la fe y compañero de ministerio Tito en la isla de Creta, mientras él continuaba y lo dejó allí para que estableciera ancianos que cumplieran con los requisitos bíblicos y para que enseñara a la iglesia cómo modelar el evangelio en la comunidad donde le tocó vivir. La isla de Creta, aunque en ese momento estaba debajo del imperio romano, como prácticamente todo el mundo conocido, en un tiempo la isla de Creta disfrutó de una gran prosperidad, algunos 2 milenios antes de Cristo. Probablemente de allí vinieron los filisteos. ¿Cuántos se acuerdan de los filisteos? Peleando con David, el filisteo, Goliat. De allá venían los filisteos de Creta. También en 1 Samuel se habla de los cereteos, probablemente se refiere a los mismos ciudadanos de allí. Así que como Creta está justo debajo de Grecia, tiene mucha influencia helénica, mucha influencia de los griegos. Pero más o menos para el año 46 antes de Cristo, Creta tenía una gran y fuerte comunidad de judíos viviendo en Creta. Por eso ustedes ven que en un momento el apóstol Pablo le habla a Tito acerca de esos que son de la circuncisión. Y usted dirá, ¿a qué se refiere? Bueno, a esa comunidad grande de judíos que habían allí. Culturalmente, los cretenses tenían una fama. Ustedes saben que las culturas tienen cierta fama. ¿De qué tienen fama los dominicanos? De hospitalario, de fiestero, de alegre. Esas son las famas positivas, ¿verdad que sí? Tenemos fama negativa también. ¿Verdad que sí que tenemos cierta fama negativa? Pero no lo vamos a decir aquí, esa fama negativa. Pero tenemos nuestra fama positiva y nuestra fama negativa. De hecho, se dice así también de los capitaleños, de los sureños, de los santiagueros no se dice nada. Ni de los veganos, porque aquí hay veganos también. Los veganos somos buenos todos, dice. Pero esta gente de Creta tenía una mala fama. Una mala fama que aún los griegos decían, los cretenses son unos mentirosos. ¿Ustedes saben lo que es ser identificado como una nación mentirosa? Es decir, que nadie podía hacer negocio con un cretense porque probablemente le estaban metiendo gato por liebre. Uno de sus propios poetas, Epiménides se llama él, es citado por Pablo en el capítulo 1, versículo 12, cuando Pablo dice, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Y Pablo dice, ese testimonio es verdadero. ¡Wow! Esta es la razón por la que Pablo urge a Tito a que designe ancianos. Y que sean ancianos capaces de poder exhortar y amonestar a los miembros de la iglesia, pero también que sean capaces de tapar la boca a los que se oponen. Él les dice, amonéstalos para que sean sanos en la fe. Si ustedes han leído la epístola a Tito, saben que hay una palabra fuerte allí. Y si ustedes pueden ver conmigo en el capítulo 2, comiencen a mirar desde el versículo 1 en adelante mientras estudiamos un poquito del contexto. Ven que los primeros 10 versículos, yo leí el versículo 11, pero si ustedes ven, el apóstol Pablo se está dirigiendo en los primeros 10 versículos a diferentes grupos de personas. ¿Cuáles son esos grupos de personas a los que él está escribiendo? Bueno, él escribe a los ancianos, ¿verdad que sí? Dice a vosotros ancianos, dile a los ancianos esto y lo otro. A las ancianas, ¿qué más? ¿A quiénes más él les escribe? A los jóvenes y también más abajo, ¿a quién más? A los siervos. A cada grupo se le demanda un carácter y un comportamiento dignos del Señor. Ahora, miren por qué. Estos hermanos cretenses tenían un desafío. Acuérdense el contexto de la ciudad donde ellos vivían.
en medio de una sociedad caracterizada por ser gente mentirosa, malas bestias y glotones ociosos, ¿cómo usted piensa que tenía que ser la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo se esperaba que pudiera ser una luz en aquel lugar y que la gente dijera, ellos son cretenses, pero no son mentirosos, malas bestias y glotones ociosos, son diferentes. Ellos son santiagueros, pero no tienen las características de los santiagueros típicos, porque ellos son cristianos. Ellos son capitaleños, pero no son todos agentados. Ellos son humildes porque tienen a Cristo. Y hermano, nosotros hoy día tenemos también alrededor nuestro una gran Creta. Está en nuestro país, nuestra ciudad está llena de gente mentirosa, está llena de impiedad y de glotonería. Usted nada más sale en la ciudad de Santo Domingo un viernes en la noche o un sábado en la noche y usted se va a dar cuenta de la glotonería que hay en nuestra ciudad. Y no me refiero solo a que la gente está metida en todos los restaurantes comiéndose todo lo que hay, pero también bebiendo como locos. Y la gente se la pasa la madrugada bebiendo. Un desenfreno. Estamos rodeados de eso a nuestro alrededor. Y Dios nos está llamando a nosotros a brillar como luminarias en este mundo. Y por eso la palabra de Dios nos anima a entender hoy que la gracia que nos rescató también es capaz de capacitarnos para vivir una vida que sea una luminaria en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir. Dios no está esperando que tú sepas nadar solo cuando tú nunca has nadado. Dios no está esperando que tú te críes solo cuando tú acabas de nacer. La gracia de Dios que te salvó también te va a capacitar y te va a ayudar para que tú puedas vivir el tipo de vida que le honra a Él. Así que, hermanos, comencemos más bien mirando cómo es que la gracia de Dios se ha manifestado y con qué propósito. Miren el versículo 11 una vez más. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Dice el texto. Para salvación a todos los hombres. Y distinto a lo que pudieran algunos pensar, el argumento que Pablo usa como razón por la cual los creyentes pueden modelar a Cristo es la gracia de Dios. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo en el contexto, porque es muy importante agarrar esto ahora. Él les está diciendo a ellos que deben vivir alumbrando y dando honor y adornando la doctrina de Cristo. Miren conmigo el versículo 9. A los siervos le dice, exhorta a que se sujeten a sus amos. Versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, ¿qué? La doctrina de Dios nuestro Salvador. Y ahí viene el versículo que leímos, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿No le parece como que Pablo saltó de una cosa para otra que no tenía nada que ver? Él está hablando de que los siervos vivan así, que los ancianos se comporten así, y de repente sale con un porqué. ¿Qué tiene que ver la gracia de Dios con que la gente viva así? Tiene que ver todo. La gracia de Dios tiene que ver todo con que la gente, el creyente, pueda vivir de esta manera. Así que habiendo conectado eso, hermanos, el apóstol Pablo en primer lugar nos muestra que la gracia de Dios lo primero que hace es manifestarse para salvación a todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? La gracia de Dios ha aparecido, es la palabra epifanía. Se ha manifestado, ha salido a la luz como cuando sale el sol, la gracia de Dios se ha manifestado, lo cual quiere decir que hubo un momento que también estaba oculta. ¿Cuándo se manifestó la gracia de Dios para salvación? Con la venida ¿de quién? De nuestro Salvador Jesucristo. Cristo trajo a la luz la vida y la inmortalidad. El apóstol Juan lo describe como esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Juan 1:9. Y en ese verdadero, quien es la luz, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él era eterno por los siglos de los siglos, Él existía, es decir, Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Él era el asiento de la gracia y de la garantía de la salvación de los creyentes, pero todavía no se había manifestado hasta que llegó el tiempo, como dice también la Escritura.
Fue la gracia de Dios quien hizo que Cristo se encarnara. Esa gracia que hizo que Él se manifestara había sido prometida, dice el apóstol Pablo. La gracia prometida desde los tiempos de los siglos se manifestó cuando Cristo vino por primera vez a entregar su vida. De la misma manera, la gracia de Dios se manifestó a tu vida, a ti que eres un creyente, cuando tú andabas en oscuridad y cuando tú andabas en muerte. Nosotros no buscábamos esa gracia, ni la merecíamos, pero Él apareció en medio de nuestras tinieblas y nos alumbró con su luz. Ahora bien, esa gracia se nos dio, valga la redundancia, gratuitamente, pero tuvo un costo para alguien. Interesante, la gracia que se nos dio de manera libre tuvo un costo para alguien. ¿Para quién tuvo un costo? Para aquel que fue el instrumento de esa gracia, es decir, Cristo. Mire, hermano, cuando a usted le regalan algo, ¿a cuánto le gusta que le regalen cosas? ¿A cuánto le gusta que le regalen cosas? ¿No le gusta que le regalen? Hay alguna gente que no le gusta que le regalen. ¿Ustedes saben por qué? Porque se sienten en deuda que van a tener que regalar. No sea tacaño, diga que a usted le gusta que le regale. Sí, pero ¿sabe qué? Cuando a usted le regalan un objeto valioso, aunque a usted no le costó nada, a alguien le costó. ¿Sí o no? Bueno, yo tengo la bendición de que mi mamá vive en Estados Unidos. Eso es una bendición por un lado y no tanta bendición por otro lado. Y la razón por la que a veces no es tanta bendición es que no tengo a quien dejarle a mis hijos cuando vamos a un retiro matrimonial o cosas así. No tengo abuelas aquí en el país. Pero sin embargo, mi mamá está obsesionada con que yo me ponga ropa. Y que esta camisita así me la compra, mi pantalón y todo eso. Sin embargo, aunque a mí no me cuesta nada, yo le digo que mi mamá se llama Tata, le dicen Tata, yo siempre he visto de Tata's Boutique. Pero aunque a mí no me cuesta, ella va a la tienda y la compra, en la tienda no es gratis. A alguien le cuesta, aunque a ti se te ha regalado, a alguien le costó. Y similar a esto, guardando su distancia, es la gracia de Dios en Cristo. A ti no te costó nada, pero a Él sí. Con la diferencia de que quizás tú puedes comprar lo que alguien te regaló. Algunos de nosotros no podríamos, pero quizás sí pudiéramos comprar lo que se nos regaló. Pero esta gracia, ninguno de nosotros podíamos hacer nada para adquirirla. Solo Él podía pagar el precio y Él lo compró no con dinero, ni con joyas, ni piedras preciosas, dice el apóstol Pedro, sino con su propia sangre. Y miren el versículo 14, ahí mismo del pasaje que estamos leyendo en Tito capítulo 2. Mira el versículo 14. El versículo 14 nos muestra dos resultados de por qué Cristo vino. Esa gracia que se ha manifestado trae como consecuencia varias cosas. Mire cómo dice, hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él dice que se dio a sí mismo por nosotros. Oigan bien, Él se dio. A Él no lo dieron a la mala, Él se entregó como una ofrenda voluntaria, lo cual quiere decir que Cristo dejó voluntariamente su trono y su posición, se vistió con un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, se sujetó a todas las debilidades que nosotros tenemos, sufrió de mano de pecadores injustos y fue a la cruz. Cargó con el castigo de todos los que habrían de creer a fin de poder propiciar la salvación de sus hijos. Y todo eso para que tú puedas y yo pueda ser salvo, esa salvación que nadie puede comprar para que pudiera ser posible obtenerla. La gracia que nos fue dada, aunque fue gratis para ti, fue sumamente costosa para Él, porque a Él le costó ¿qué? Todo. Y si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, recuerda esto,
La gracia te está siendo dada de una manera gratuita y libre, pero a Cristo le costó toda su vida. Por lo tanto, abre tu corazón y recibe esa gracia de Dios en Cristo. Ahora, esa gracia no es infructuosa, sino que tiene resultado, produce un fruto para Dios. Dios la manifestó. Y dice el versículo 11 que trae salvación a todos los hombres. ¿Salvación de qué? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez de qué es que los cristianos hablan tanto de salvación? Salvación, salvación. ¿De qué me van a salvar a mí? ¿Será que yo voy a vivir una vida mejor? ¿Será que voy a tener mucha prosperidad y mucho dinero? ¿Será que me va a salvar de las enfermedades y de la dificultad de la vida? No, a mí no me ha pasado eso. Yo sigo teniendo dificultades y todavía sigo necesitando dinero para resolver cosas. Sí. Pero ¿de qué me salva esta gracia? Esta gracia nos ha salvado de la ira de Dios. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Lo cual quiere decir que la ira de Dios es justa porque viene por causa del pecado de los hombres. Ahora, cuando Cristo te salva a través de la manifestación de su gracia, te salva de la justa ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo la absorbe toda por ti. No porque la ira de Dios se quedó en el aire, sino porque el Hijo, Cristo Jesús, la recibió sobre Él. Toda la ira que era para ti y toda la ira que era para mí, Él la llevó. Hermano, ¿te puedes ver a Cristo, el Cordero Santo de Dios, recibiendo sobre Él la ira y el enojo de Dios por tus pecados? Eso fue lo que sucedió en la cruz. Y de eso la gracia nos ha salvado. Y dice que a todo hombre, más bien a todo tipo de persona, sin distinción. Por eso le habla a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las jóvenes, a los siervos. Dice, todo hombre puede ser salvo con tal de que crea en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo dice, mira, tú no eras alguien digno, noble, ni nada de eso. Primera de Corintios, capítulo 1, dice, sino que a lo vil, a lo necio, escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Ahora, esa salvación es de esa ira. Y solamente la podemos alcanzar por medio de la gracia que se nos ha sido dada. Mira el versículo 14. ¿De qué nos salvó? Él dice que Él nos salvó para redimirnos de toda iniquidad. Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Aquí Pablo utiliza una palabra sinónima a salvación, que es la palabra redimir, y significa rescatar. Pablo está diciendo que el hecho de Cristo ofrendarse fue para rescatarnos. Esta es la imagen. Es como quien paga un precio para liberar a un prisionero. Cristo no dio dinero, sino que Él se dio a sí mismo como pago ante el Padre para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la ira de Dios y para reconciliarnos con Él. Pero Cristo no solamente se dio para salvarnos. Esta gracia no solo se ha manifestado para salvación. ¿Para qué más se ha manifestado esta gracia? Versículo 11. Esta gracia se ha manifestado para enseñarnos. O como dice el versículo 14, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjate, la gracia de Dios tiene un doble propósito. ¿Cuál fue el primero? Redimirnos de toda iniquidad. Versículo 14. Y apartar para sí a un pueblo como propio. ¿Y qué característica tiene ese pueblo? Que es celoso de buenas obras. Si tú lo vas a poner en lenguaje teológico, la primera razón por la que Cristo se entregó fue para salvación y la segunda para santificación. Él se entregó para salvación y número 2, para santificación. La palabra santo significa separado, apartado. Así que la misma gracia que te salvó es la misma gracia que te santifica. Es la misma gracia que te capacita. Dios no te está diciendo, embrújatela tú solo con ese lío, porque ya yo te salvé, ya yo te entregué este diamante, a ver cómo tú lo cuidas, a ver cómo llegas hasta el final. Yo te saqué del agua,
te dejé en la superficie a ver cómo te la ingenias para que llegues a la isla más cercana. No es esto lo que Dios está haciendo, sino que esa gracia no solo nos salva, pero también nos capacita. La gracia de Dios nos capacita, dice el versículo 12. Nos educa, es la palabra que está ahí. Miren cómo dice, enseñándonos. Nos enseña, nos entrena, nos disciplina. La gracia de Dios nos disciplina y lo hace de muchas maneras. Pablo presenta la gracia aquí como una maestra que con pedagogía nos instruye a sus alumnos. Así que esta palabra nos muestra, esta palabra de enseñándonos nos muestra que Dios en su gracia usará distintos métodos para enseñarnos a vivir para Él. Oye lo que estoy diciendo, en su gracia Dios utilizará distintos métodos para enseñarnos para vivir para Él. Esos métodos a veces pueden no ser lo que nosotros quisiéramos que fueran. A veces la gracia de Dios va a utilizar métodos que nosotros preferiríamos que no fueran. No sé cuántos de ustedes han leído algún libro de Paul Tripp o han escuchado alguna de sus conferencias. Él siempre habla de la gracia incómoda. La gracia incómoda. ¿Qué quiere decir la gracia incómoda? Que es gracia porque es para nuestro bien y proviene del Señor, pero es incómoda para nosotros. ¿Cuántos quisieran que el Señor le pusiera una persona difícil al lado para que esa persona sea un instrumento de gracia, para cambiarte? Un jefe terrible, difícil, quisquilloso o quisquillosa. Perdónenme las mujeres, pero las jefas a veces son más difíciles que los jefes. A veces, yo he tenido de los dos. Pero Dios va a utilizar diferentes métodos para enseñarnos, porque esa gracia nos enseña. La palabra que usa Pablo también ahí a veces se traduce castigo. Usted la busca en la concordancia, la palabra griega que él utiliza ahí también se traduce castigo. Es decir, que a veces la gracia de Dios nos disciplina, nos corrige, pero con el fin de entrenarnos, ¿para qué? Para la piedad. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, dice ese versículo siguiente. La primera cosa que la gracia nos enseña es a negarnos. Fíjense que la gracia nos enseña tres cosas. La primera está expresada en una forma negativa. Nos enseña a renunciar, dice Pablo. Pero también la gracia de Dios nos enseña a vivir una manera positiva, pero vamos a mirarlo más en detalle. ¿Con qué tiene que ver esto de la impiedad? ¿Qué dice Pablo que nos enseña a renunciar a la impiedad? La impiedad es todo lo que tiene que ver con la inmoralidad, con la idolatría, un rechazo o desafío a la persona de Dios, falta de reverencia a Dios, negligencia en cuanto a los deberes. Es la persona que se le importa que exista Dios. Eso se llama impiedad. Y miren, hay gente que no parece muy impío, pero lo es. ¿Saben por qué a veces personas no parecen muy impíos? Porque son correctos. Ellos son derechitos y hacen las cosas bien, pero les importa el nombre y la persona de Dios. Ellos viven como que si Dios no existe. Esa persona es un impío, pero también esa persona que se entrega a la inmoralidad, a la idolatría, etcétera. Por otra parte, cuando dice Pablo los deseos mundanos a los cuales tenemos que renunciar, él se está refiriendo a cosas que tienen que ver con el placer pecaminoso de nuestra carne, el placer pecaminoso. ¿Cuántos saben que hay un placer bueno? ¿A cuánto le gusta comer? Ay, ¿por qué mencioné eso? Son casi las 12 y acabamos de probar el pan y el vino y está ahí eso ahí como que ya quiero ir a comer. Pero para mí comer es uno de los placeres de la vida. Bañarse en un río o en una playa cuando hace mucho calor, si hace frío no es muy placentero, ¿verdad? Que descansar cuando uno está cansado, quitarse los zapatos que le aprietan, ir al baño cuando usted está desesperado, entre otras cosas. Pero hay placeres pecaminosos. Hay placeres pecaminosos porque no toman en cuenta a Dios ni su palabra.
Pablo dice que la gracia de Dios nos enseña a negarnos a estas cosas. Cristo enseñó que aquel que no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y le sigue, no puede ser su discípulo. Y lo que vemos aquí en este pasaje, hermanos, es que la gracia de Dios que nos salva pone en nosotros, óigalo bien, pone en nosotros un aborrecimiento por el pecado que antes no teníamos. ¿A cuántos de nosotros le ha pasado como a David en el Salmo 32 cuando ha pecado? Yo no tengo que preguntarle cuánto han pecado porque yo sé que todos han pecado. Y yo también, muchísimo. Pero ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que en medio de esa condición pecaminosa no nos hemos arrepentido y nos sentimos mal, sentimos que se nos está yendo el alma, que no podemos ni estar delante de la gente, que nos sentimos terrible, como que se nos fue el gozo? David decía que se envejecieron sus huesos dentro de él. Él sentía que se moría hasta que le confesó sus pecados al Señor. ¿Y de dónde vino eso? Tú antes no tenías eso. Tú pecabas y no te daba nada. Y de repente tienes un dolor por el pecado. Ah, no, eso fue que me lavaron el cerebro en la iglesia. No, la gracia de Dios ha puesto en tu vida un aborrecimiento por el pecado y un deseo por la santidad. Así que le damos gloria a Dios por su gracia, que ha puesto esto en nosotros. No se trata solamente de una conciencia de que es algo malo, sino que la gracia que se nos ha sido dada por medio del Espíritu Santo, como nuestro Consolador, nos hace ver esas cosas. Ahora bien, hermanos, recuerden que la gracia de Dios nos entrena y nos disciplina de diferente manera con el propósito de llevarnos a renunciar a estas cosas. Y en muchas ocasiones el Señor nos va a disciplinar como un padre que ama a su hijo. ¿Cuánto duele la disciplina del Señor? ¿Cuántos han experimentado en algún momento de su vida que Dios lo está disciplinando? Duele. Bueno, el libro de Hebreos dice que si tú no has experimentado la disciplina del Señor es porque no eres ¿qué? Hijo. Dios nunca me ha disciplinado. Bueno, pues chequea tu acta de nacimiento porque probablemente no han nacido en Cristo. Porque Él dice que Él al hijo que ama lo disciplina. La disciplina del Señor es con misericordia, pero duele. Porque Dios sabe cómo hacerlo. Miren, yo tengo 3 hijos. El mayor de ellos se llama Wesley, ustedes lo conocen, ya tiene 19 años. Pero Wesley tenía un carácter muy fuerte y llegó un momento que a él la pela no le hacía nada. ¿Verdad que no? O sea, ya él se quedaba así y yo le daba por la pierna, ¡pam, pam! Y él se hacía así. Y no derramaba una sola lágrima. Claro, ustedes entenderán que yo no lo voy a matar para que él derrame una lágrima. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Me di cuenta que la disciplina, como yo lo estaba tratando de hacer, no causaba en él ningún efecto. Pero Dios sí sabe dónde tocar para que duela. Así que a veces tú piensas que Dios te va a dar por la pierna y a ti eso no te duele, pero Dios sabe por dónde que te tiene que dar. Y Él lo va a hacer. En ocasiones Dios va a permitir que nuestro pecado salga a la luz y sintamos la vergüenza del pecado para que nos duela tanto que no querramos volver allá. En otras ocasiones Dios va a permitir que nuestro pecado y sus consecuencias caigan sobre nosotros mismos o sobre otros. Hermano, esto parece algo misterioso, pero en mi corazón, y yo no quiero ser místico con esto, pero en mi corazón Dios me ha hecho ver cuando Él me está disciplinando a mí a través del sufrimiento de uno de mis hijos. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, porque Dios sabe hacer todo. Él sabe lo que me duele a mí. Él sabe que yo preferiría estar enfermo yo que un hijo mío. Entonces Él dice, te voy a disciplinar por aquí, pero me lo hace saber. Lo que está pasando en tu familia ahora es por ti. Y entonces me lleva de rodillas a pedirle al Señor que me perdone, que me limpie y me hace volver a Él en oración. ¿Cómo debemos entonces responder a estos tratos de Dios cuando la gracia de Dios nos disciplina?
Con gratitud. Con gratitud. Aunque el libro de Hebreos dice que la disciplina al momento no parece ser causa de qué, pero produce fruto de justicia en los que en ella son ejercitados. Dios sabe disciplinar a sus hijos, pero su disciplina tiene propósito y su propósito no es destruirnos. No pienses que Dios se deleita en el dolor. Alguien me preguntó a mí hace un mes y algo, ¿Dios se glorifica en mi dolor? Yo le dije, Dios se glorifica en el resultado de tu dolor, pero Dios no se goza en tu dolor per se. Para Dios, meternos en ciertas situaciones es básicamente un instrumento de santificación, pero Él no se deleita en el dolor de sus hijos. Pero la gracia de Dios no solamente nos enseña a negarnos al pecado, no solamente nos enseña a aborrecer los deseos pecaminosos, la gracia de Dios también nos enseña de una manera positiva a manifestar las virtudes de Cristo. Miren el versículo 12. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a esto, pero entonces a vivir, ¿cómo dice? Justa, sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a vivir de tal manera, número 1, sobria, que tengamos dominio propio sobre nuestro ser. 2, que vivamos con rectitud hacia las personas a nuestro alrededor. Esa es la palabra justa. Y 3, piadosa, que tengamos una correcta relación con Dios en este siglo o en este mundo, en este lugar, aquí y ahora. Hermano, la vida santa no puede ser esperada para vivirse en el cielo. Allá todos vamos a estar santificados, pero hay que comenzarla a vivir aquí y ahora. Si ustedes notan, estas 3 virtudes, sobria, justa y piadosamente, se manifiestan en 3 esferas distintas de nuestra vida. Como algunos comentaristas también señalan. Número 1, la gracia de Dios nos enseña a vivir de manera sobria. Y la sobriedad tiene que ver con nosotros, es decir, el dominio propio. Es una virtud que se necesita mucho, hermanos. Yo necesito mucho dominio propio. Yo necesito mucho dominio propio. A veces el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. A veces se me zafan cosas que no debería. A veces actitudes que no debería responder. A veces lo que no debo ver lo veo. Lo que debo ver no lo veo. Lo que no debo oír oigo. Lo que oigo no debo oírlo. Sobre todo si usted me invita a comer una comida que me gusta mucho, yo voy a pecar de gula probablemente. No me voy a llenar mucho y después voy a decir, ay Señor, no debí comer tanto. Ya me pasó en la casa de Yanin hace un tiempo. Tengo que aplicar el dominio propio. Hermano, estamos viviendo en una sociedad que ha prácticamente deificado la autogratificación. Es como que la autogratificación es un derecho universal, consagrado en los derechos de las Naciones Unidas. Yo tengo derecho a gratificarme. Y a veces los padres no ayudamos a nuestros hijos a crecer en el dominio propio porque le apoyamos esa idea de que ellos tienen derecho a ser gratificados. Hermano, la gente está viviendo para darse gusto, ¿sí o no? Trabajan la semana entera para el viernes y el sábado y viven para eso, como si la vida se tratara de la autogratificación. Incluso hay gente que justifica su conducta pecaminosa y destructiva solo con el hecho de que tenían el deseo de hacerlo. ¿Por qué tú lo hiciste? Porque yo quería. ¿Qué quiere decir eso? O que yo tenía el deseo de hacerlo, hay que respetarme mi deseo. Ah, está bien, si tú tenías el deseo de hacerlo, está bien. Vive, sé feliz. No funciona así. El dominio propio, la sobriedad, es una virtud que Dios desea para sus hijos. Y después de que el pecado entró a la humanidad, el ser humano tiene una tendencia hacia la disolución. Y el creyente, hermano, tiene que practicar este fruto del espíritu del dominio propio si en verdad quiere agradar a Dios. Hermano, practique el dominio propio. No le dé a su carne todo lo que su carne le pida. Incluso, si pudiera
haber alguna manera en que aún cosas que no sean pecaminosas, usted puede disciplinarse. Por ejemplo, disciplínese a no comer de todo lo que usted le da la gana, porque después usted engorda más de la cuenta o porque tiene el azúcar muy alta y usted dice, ay, pero es que ese postrecito yo no puedo dejar de comérmelo, pero tú tienes el azúcar en 125 en ayuna. No, pero es que yo no puedo. Estábamos conversando los otros días, los muchachos del grupo de alabanza, y hay uno de ellos que está a dieta y que usted ve que está bien fornido y que tiene los triglicéridos altos, que tiene el azúcar alta, que tiene no sé qué. Y yo le digo, pero me imagino que tú estarás en una dieta. Oye, ¿cómo voy a hacer? Es en el trabajo, cuando pasan esos bizcochos de los cumpleaños de los empleados, yo no puedo decirle que no. Y yo le digo, pero yo le digo que no. Y si yo le digo que no, tú le puedes decir que no. No, él no puede decirle que no. ¿Cómo se llama eso? Yo no puedo decirle que no a mi cuerpo porque eso es un derecho fundamental, que mi cuerpo reciba todos los gustos que quiera. Eso es mentira. El apóstol Pablo dice que por eso él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Pero eso es una mala palabra para la sociedad de hoy. Hermanos, en el mundo, oiga bien, hasta las mujeres justifican la infidelidad del hombre cuando ella no le ha podido suplir al hombre. Imagínate, fue que yo viví un tiempo muy difícil, estaba muy enferma, entonces él se fue para la calle, ¿qué puedo hacer? Ajá, ¿cómo así? No entiendo. Porque él es un animal salvaje que él no puede aguantarse. Pero vivimos en un mundo así, donde la gente entiende que porque tiene deseo de hacer las cosas, ya eso lo justifica para que lo haga. Pero el creyente no puede ser como los cretenses glotones ociosos. El creyente tiene que ser una persona sobria y disciplinada en toda manera de vivir para que pueda ser verdadera luz. Y la gracia de Dios nos enseña a hacer eso. Amén. Dele gracias a Dios cuando usted no pueda darse todos los gustos que usted quiera porque Dios lo está disciplinando para la piedad. Dele gracias a Dios cuando usted no pueda salir e ir a todos los restaurantes donde todo el mundo va, que realmente no es todo el mundo, es realmente como el 5% de la ciudad, pero usted piensa que es todo el mundo. Dele gracias a Dios cuando usted no puede vestirse con toda la ropa que usted ve que otra gente se viste. Dios lo está ejercitando en el dominio propio para que usted muestre contentamiento. La gracia de Dios también no solamente nos enseña a vivir sobrios, pero también justos, de una manera justa. Y otra semilla que el pecado sembró en nosotros es que siempre buscamos nuestro propio bienestar por encima del bienestar del otro. Y una de las cosas que la gracia hace es enseñarnos a poner al otro primero que yo. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Vivimos en un mundo de autosuperación y yo me voy a superar aunque tenga que llevarme de encuentro a quien sea. Maquiavelo. Y estas gentes que prosperan a costa de otros son considerados hoy día como hombres exitosos. Y lo llevan a los programas de la televisión y le hacen entrevistas. ¿Cómo fue que tú llegaste a este nivel de prosperidad? Oh, claro, yo estropeé muchísima gente en el camino. Nunca van a decir eso, pero usted sabe que es la realidad. Pero son considerados emprendedores cuando muchas veces su camino al éxito está manchado con el fracaso de otros. La gracia de Dios nos enseña a ser justos con los demás y aún nos lleva a renunciar a nuestro derecho, con tal de que los otros puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Un hermano amigo muy cercano me contó una experiencia, se la voy a contar bien breve, yo sé que estamos ya con el tiempo. Este hermano me contó que él se mudó en un apartamento en el segundo piso y ese apartamento tenía un bote de basura ese edificio tenía un bote de basura para cada apartamento, ¿se lo están imaginando? Allá en la parte de abajo, ¿sí lo ven? Entonces, él tenía su bote de basura y el hombre del tercer piso tenía su bote de basura. Pero el hombre del tercer piso le llenaba el bote de basura del hermano y se lo rebosaba de basura y el de él estaba vacío. Y cada vez que el hermano iba a buscar su bote de basura estaba lleno con la basura del hombre del tercer piso.
Esto no es un cuento, esto es una historia real, yo lo estoy contando, reciente. Y él decía, pero tiene que haber un error, porque entonces él compró una pintura y le puso el número del apartamento a los botes de basura, para que la persona que estaba confundida supiera que ese es el apartamento de él. Pero él pensó que había solucionado el problema, pero no, porque al otro día, otra vez, lleno de basura. Y el hermano dice, no puede ser, aquí hay un error. Pero la gracia de Dios lo capacitó, porque entonces él sacaba los botes de basura, y no solo sacaba el de él, sacaba el del vecino del tercer piso también, para cuando el camión de la basura pasara. Era tan tal que el vecino le rebosaba su bote de basura y caía afuera toda la basura. ¿Usted se lo puede imaginar? Y el bote de basura del vecino, vasito, tenía 2 o 3 cositas en el fondo. Y ya él estaba, que se le subía el indio. Eso significa que se estaba molestando, ¿verdad? Para los que no entienden dominicano. Pero esto continuó por meses y él dijo, no, ya no más. Lo voy a esperar en la escalera para cuando suba. Le voy a decir lo que él se merece, porque ya estoy cansado. Así que el hermano lo espera en la escalera para cuando el vecino suba. Y cuando el vecino viene subiendo, le dice, yo quiero hablar con usted, vecino. Y le dice el vecino, yo también quiero hablar con usted. Pues el hermano le dice, pues dígame, porque ya él es cristiano, ¿verdad? Tiene que darle la oportunidad. Yo quiero decirle, vecino, que yo he conocido muchos cristianos en esta vida. Y yo supe que usted era cristiano. Y yo dije, voy a probar si es verdad que él es cristiano. Así que como yo he conocido muchos cristianos falsos, yo le dije a mi esposa, tú vas a ver cómo va a reaccionar este. Pero la verdad que usted me ha sorprendido. A todo esto, el hermano está rojo y se va poniendo blanco. Y se le va bajando la cólera porque él iba a entrarle al vecino. Así que este vecino le dijo, la verdad que usted me ha dado un ejemplo de que hay cristianos verdaderos. Y él le dijo, esa es la gracia de Dios. Así que se hicieron amigos y el hermano le pudo predicar el evangelio a este vecino. ¿Qué le parece? La gracia de Dios tiene una forma de enseñarnos a vivir justamente, ¿verdad? ¿Cuántos quieren un vecino así? Pero hermanos, si nosotros vamos a modelar a Cristo en medio de esta sociedad, necesitamos abrazar la justicia de Dios con sus consecuencias. Con sus consecuencias. Usted puede decir, pero lo justo era que él le tirara la basura en el piso. Sin embargo, ¿hubiera eso mostrado a Cristo? La justicia que mostró a Cristo fue el llevar lo oprobio, sacarle la basura y seguirle sirviendo. Y la gracia de Dios lo capacitó. Quizás tú no llegues a ser más rico y poderoso que tu competidor, porque quizás tu competidor se presta a prácticas injustas y tú no. Pero parecerá que tú perdiste. Sin embargo, delante del trono de Dios, tú habrás ganado, porque ya tú no vives para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Y esa actitud tuya en realidad estará adornando la doctrina de Cristo y trayéndole gloria al Señor. Así que, hermano, la gracia incómoda de Dios, llévala y vive en medio de esta sociedad de manera no sobria solamente, pero también justa, pero conforme a la justicia de aquel que siendo justo se entregó por el justo. Pero en tercer lugar, vive piadosamente. Y esa piedad tiene que ver con Dios, tu devoción ante Dios. Esa devoción que va a ser el combustible que va a encender tu relación de amor con Él. Esta devoción que no es un producto del corazón humano, sino que primariamente es un producto de la gracia de Dios. Esa vida de piedad y de relación con Dios es la que hará posible que en nosotros se manifiesten las virtudes como la justicia, como la humildad, la paciencia, el gozo y el amor al prójimo. Un creyente que no está
teniendo devoción con Dios no puede en realidad vivir esta vida, no puede. Por eso, hermanos, debemos responder con gracia, ocupándonos en nuestra salvación, como dice Filipenses, ocupándoos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. También le dice que busque y que persiga la piedad. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Así que, hermanos, vamos a buscar a Dios a través de los medios de gracia que Él nos ha dado, practicando las disciplinas espirituales y dedicados a servir al Señor. Y hasta aquí hemos visto que la gracia de Dios se ha manifestado por medio de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo para salvación del pecado y de la ira de Dios y para enseñarnos a vivir una vida que le agrada a Dios. Pero en último lugar, para terminar, la gracia de Dios nos enfoca en la esperanza de la vida eterna. Dice al final, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, la gracia de Dios nos quita la mirada de lo terrenal y nos enfoca en lo celestial. Pablo dice aguardando, es decir, esperando con un anhelo de poder recibir la promesa de esa esperanza. ¿A cuál esperanza se está refiriendo el Señor? A la esperanza de nuestro encuentro con Cristo. Esta esperanza que en realidad nos va a llevar a disfrutar la vida verdadera. Pablo dice, vuestra vida está escondida ¿dónde? Con Cristo en Dios. Y hermanos, aunque en esta vida usted y yo vamos a tener que negarnos a muchos deseos pecaminosos, en aquella vida no habrá que negarse a nada. ¿Cuánto esperan ese día? En la vida por venir usted no se va a negar a nada, porque para comenzar no habrá pecado. Así que ningún deseo que usted tenga en la vida por venir será pecaminoso. ¿Cuánto esperan ese día? Yo tengo una gran batalla conmigo mismo todos los días y aborrezco mi propio pecado, pero en aquel día ya no habrá pecado porque seremos redimidos de esta naturaleza caída y todos los deleites del cielo serán nuestros y lo podremos disfrutar totalmente. Allí no habrá nada que usted va a decir de que no puedo hacer eso porque es pecado. No, usted lo va a poder hacer todo. Esa es la verdadera vida. Aquí abajo todavía hay que decir no, pero vivimos con esa esperanza delante de nosotros, aleluya, que es nuestra firme ancla del alma. Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esta esperanza bienaventurada se cumplirá. ¿Cuándo se cumplirá? En la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto se refiere a su segunda venida. Y en esa venida Él se va a manifestar en toda su deidad. Cristo no solamente es Salvador, también es Dios. Cristo es Dios. El texto dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 3 que el que tiene esta esperanza de la venida del Señor, ¿qué hace? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, esta esperanza es como una llama que inflama nuestro anhelo por la santidad y por la vida piadosa. El cristiano que no tiene deseo de que Cristo venga no se santifica. El cristiano que está muy bien y muy contentico aquí abajo, no tiene su esperanza puesta allá, no se santifica. A él no le importa mucho porque aquí abajo está como feliz. Yo quiero decirte algo, hermano. Si tú estás muy feliz aquí abajo y los momentos de adoración y del culto a Dios te parecen aburridos, no entre al cielo. No vaya al cielo, porque en el cielo ni hay los placeres de este mundo y todo lo que hay es adoración. Así que el que no disfruta la comunión con Cristo aquí abajo, que ni se apunte porque no va, como dicen por ahí. Porque en el cielo se trata de Él y se trata de su gloria y vamos a disfrutarle a Él por los siglos de los siglos. Hermano, Cristo ilustró este principio con una parábola. ¿Se acuerdan de la parábola del siervo? El siervo que sabía que su Señor venía, Mateo capítulo 24, versículo 45. Él dice, ese siervo que sabe que su Señor viene, hace las cosas bien porque sabe que su Señor viene. Pero si el siervo piensa,
no, mi Señor no viene ahora, ¿cómo vive ese siervo? Dice el texto en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Eso le pasa al cristiano que no piensa en la venida del Señor. Mi Señor tarda en venir. No, el Señor no viene ahora. Yo estoy escuchando que Cristo viene. Desde que yo estoy chiquito no viene. Así que, ¿qué va a venir, hombre? Dice el texto que cuando una persona piensa así y dice, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, ahí están tus hermanos, comienza a golpearlo. Y aún a comer y a beber con los borrachos, con los cretenses, malas bestias y glotones ociosos. Y los castigará, vendrá el Señor más bien de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Así vendrá el Señor en un día que muchos no esperarán y a la hora que no saben, pero los que estamos en Cristo, estamos en luz, no estamos en tinieblas, y ese día no nos sorprenderá como ladrón. Dice, pero a vosotros no os sorprenderá como ladrón. Y dice que el Señor vendrá sobre aquel siervo, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, la expectativa de la venida del Señor es necesaria para la piedad. La expectativa de la venida del Señor es necesaria para la santidad. Dios quiere que nos despeguemos mucho de este mundo y que nos peguemos de allá. Tú puedes decir, ay hermano, pero usted no sabe mi situación. La situación mía es muy difícil, yo no tengo de nada, yo tengo dificultades para esto y para lo otro. Dale gloria al Señor, que el Señor no quiere que tú te apegues a muchas cosas aquí. Él te va a dar lo suficiente para lo que Él quiere hacer contigo. Y lo demás, déjaselo al Señor. Y pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Has visto a una novia cuando se prepara para la boda? Yo creo que las mujeres comienzan como un año antes. ¿Sí o no? Allá las jóvenes comienzan como un año antes. Ay, que yo tengo que ponerme a dieta porque para que el vestido me sirva. Pero oye, yo pienso, hazte un vestido que te sirva desde ahora. No te haga un vestido que no te sirva para tener que ponerte a dieta para cuando llegue el día de la boda. Mejórátelo como tú eres. No, para que el vestido me sirva. Aquí hay una que me está mirando. Pero yo no lo estoy diciendo por ti. En ninguna manera, le digo en sentido general. Pero la novia comienza a prepararse un año antes. Y que si las damas, que si el lugar donde se va a hacer, que si el apartamento, que si todo ya lo vienen preparando con anticipación. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de su unión matrimonial. Así mismo con el creyente, hermano. El creyente que tiene la expectativa de su unión matrimonial con su Salvador va a estar anticipándose, va a estar diciendo, tengo que dejar esto porque me engorda espiritualmente, porque no me va a dejar estar en forma para cuando venga mi Señor. Tengo que renunciar a esto, tengo que renunciar a aquello, tengo que apropiarme de esto y abrazar aquello para estar listo para cuando mi Señor venga, me encuentre haciendo así. Y hermanos, de esta forma la gracia nos ayuda a crecer en santidad y a mostrar la gloria de Dios en este mundo alrededor, que como los cretenses rodeaban a aquella iglesia, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo podrán ver la diferencia en la vida en que llevamos cuando nuestro gran anhelo y nuestra esperanza están en lo celestial y no en lo terrenal.